misericordiosos como el Padre misericordioso. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos por cuarta vez en nuestro curso sobre la misericordia en la Sagrada Escritura. La última vez nos entretuvimos leyendo atentamente el capítulo 15 de Lucas. Hoy quiero terminar este curso invitándolos a hacer el mismo ejercicio con el capítulo 10, versículo 25 al 39, la famosa parábola del samaritano que muchas veces han escuchado y la van a tener que escuchar una vez más. Pero quiero invitarlos a que hagamos una lectura muy atenta y la hagamos en clave de Lectio Divina. Brevemente quiero referirme a la Lectio Divina como ejercicio de lectura que nos ayuda y que nos abre el camino para orar con la palabra. La Lectio Divina tiene 4 pasos. No podemos establecer en qué momento exacto hay que pasar de un paso al otro, porque cada paso entre una parte y otra es como el paso de la noche al día. Usted puede establecer con exactitud cuándo pasa de la noche al día o del día a la noche. Es un paso paulatino. La luz va llevando a la oscuridad y viceversa, la oscuridad va abriéndose en luz. ¿Ya? Pero igual es importante tener claro cuáles son los 4 pasos y cuál es la importancia de cada uno. El primer paso es la pregunta, responder a la pregunta ¿qué dice el texto? Y esto nos obliga a hacer una lectura atenta, muy respetuosa del texto. Respetuosa digo en el sentido literal de la palabra, prestando atención a todo lo que se constituye como fenómeno literario que tengo al frente. Las palabras, las frases, cómo se relacionan las oraciones, porque la manera de estructurar el texto gramaticalmente tiene directa relación con el contenido que se nos quiere transmitir. Si usted no hace una lectura atenta, finalmente no va a comprender el texto, no va a comprender lo que el texto quiere decir y está diciendo. Por eso la primera pregunta es muy importante, el primer paso es muy importante y no lo podemos saltar jamás. ¿Qué dice el texto? El texto dice tal cosa. No, a mí se me ocurre, a mí me parece. Eso no corresponde a la lectura de ningún texto. El segundo paso es, este texto, ¿qué me dice a mí? Una vez que yo he entendido cómo se estructura gramaticalmente el texto o literariamente el texto, es que voy a estar en condiciones de poder decir desde una manera personal, este texto a mí me dice tal cosa, me repercute tal aspecto, me resulta significativo tal elemento. Y esa comprensión que va pasando del dice al me dice, me abre también la posibilidad de decir muchas cosas. Es lo que nosotros llamamos la oración. Entonces, la tercera pregunta, la tercera fase es ¿qué le digo a Dios, qué le digo al Señor a propósito de lo que estoy leyendo? Y el cuarto momento, que es el momento de gustar lo que leí, lo que comprendí, lo que he podido dialogar con el Señor, que llamamos contemplación. La contemplación no es un ejercicio de éxtasis, de ponerse en una especie de trance. No, sino es simplemente reposar en el texto, porque en la medida en que yo reposo el texto se va a hacer vida en mí también y me va a impulsar a la acción, me va a impulsar a un compromiso. Así que los invito a que tengamos presente esto cuando hagamos la lectura de la llamada parábola del buen samaritano. Un elemento de contexto. La parábola del samaritano está puesta en el contexto de un diálogo. Hay una persona, un maestro de la ley, que viene a preguntarle a Jesús una pregunta sobre un tema que parece muy importante. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Pero hay algo que enturbia la legitimidad de la pregunta, porque viene con la intención de tenderle una trampa. ¿Y cuál sería la trampa? Es muy simple. Si Jesús dice algo que confirme la enseñanza de la ley, tal como lo hacían los maestros de su tiempo, se desacredita frente a sus oyentes habituales. Porque él ha venido criticando esa manera de enseñar, esa manera de comprender la ley. Ahora, si Jesús dice algo en contrario, el maestro de la ley tendrá entonces elementos para acusarlo frente a un tribunal, por disidente o por enseñar la ley de una manera distinta, y eso podría inducir al extravío de las personas que lo oyen. Jesús responde de una manera muy curiosa porque responde con una pregunta.
Y la pregunta tiene también su malicia. La pregunta de Jesús también es tramposa. La pregunta es doble. ¿Qué está escrito en la ley? Esa es una pregunta. ¿Qué lees en ella? Es otra pregunta muy distinta. No se sigue una de la otra. Una cosa es qué dice y otra cosa es qué se lee o qué lee él. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Y aquí está citado, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etcétera, que es el primer mandamiento que está escrito en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5. Y luego otra palabra que también se lee en la Escritura, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un texto que pertenece al libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18. Son dos textos que están en el Antiguo Testamento distantes uno de otro. Eso dice la Escritura, pero lo que el maestro de la ley está haciendo es una lectura distinta a al orden en que está escrito. La lectura consiste en poner como uno solo dos preceptos que están separados. Y entonces aquí está la trampa para él, porque Jesús le dice, has respondido correctamente. Aquí está la ambigüedad, ha respondido correctamente en cierto sentido, pero incorrectamente en otro. Ha respondido correctamente por el sentido de los preceptos, incorrectamente porque no están así puestos en la Escritura. En ninguna parte del Antiguo Testamento lo va a encontrar de ese modo. Pero aquí viene también el imperativo de Jesús. Haz eso y vivirás. O sea, está respondiendo a la pregunta inicial. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Fíjate que es bien curioso. Tiene que contravenir la ley. Es curioso. ¿Por qué tiene que contravenirla? Porque lo que el maestro de la ley acaba de decir no calza con cómo enseñan ellos la Escritura. Y sin embargo, ese modo es el que le va a dar vida, que es lo que anda preguntando. Esto trae otra consecuencia. Si sigues leyendo la Escritura como siempre la has leído, no tendrás vida eterna. Es bien interesante esto. Hágalo, por favor. Haga el intento de leer atentamente para que pueda también descubrir esto. Bueno, el maestro de la ley dice que se sintió pillado y quiere justificarse, ahora quiere salir airoso, porque perdió aquí el impas. Quiere salir airoso. Entonces hace una pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Él como maestro de la ley sabe perfectamente quién es su prójimo, porque lo enseña. Y según la Escritura, según el Antiguo Testamento, el prójimo es otro israelita. Por lo tanto, la pregunta es retórica. Retórica, ¿por qué? Porque estoy preguntando algo que es obvio. ¿Y quién es mi prójimo? Pero Jesús no tomó la obviedad de la pregunta, al contrario, le da el espacio para responderla con exactitud. Y entonces la parábola del samaritano es respuesta a la pregunta que acaba de hacer el maestro de la ley. Fíjense que Jesús podría haber dicho una definición. Prójimo es, no sé, todo aquel que, no sé qué. Pero no lo hace eso y lo presenta con una imagen. ¿Y cuál es la imagen? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. La parábola tiene que funcionar con esta imagen. Era imposible que un hombre solo hiciera el viaje entre Jerusalén y Jericó. Era un viaje muy peligroso, porque las personas que iban o venían entre Jericó y Jerusalén iban con dinero en el bolsillo y o con bienes, porque a Jerusalén se iba por dos motivos. Por motivos religiosos, una visita al templo, y eso significaba llevar una ofrenda en dinero, y o por negocios. Por lo tanto, significaba también llevar dineros o bienes, o las dos cosas. Bueno, esto hacía que el camino entre Jerusalén y Jericó fuera muy apetecido por los amigos de lo ajeno. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Si usted va solo por este camino, va a ser presa de los salteadores. Y fue lo que ocurrió. Entonces, para que funcione la parábola, tenemos que hacer viajar a este hombre solo. Si viaja en caravana, no hay parábola, ¿ya? Entonces, aceptemos este hecho, ¿ya? Le salen los salteadores, lo dejan medio muerto en el camino. Tiene que quedar medio muerto porque si queda muerto no nos sirve. Queda medio muerto en el camino. Y entonces ocurre que dos hombres ligados a la religión, dos hombres ligados a la ley, se encuentran con este herido en el camino y no lo socorren. Por fidelidad a la ley, por fidelidad al cumplimiento de la ley, ellos no lo pueden tocar porque está cubierto de sangre. Si tocan la sangre quedan impuros, o sea, quedan marginados del culto,
tienen que entrar en la cuarentena de purificación, es todo un lío. Entonces lo más fácil, tal como dice el texto, al verlo dieron un rodeo. Y entonces cuando aparece el samaritano, y el samaritano lo ve y se conmueve, se le mueve las entrañas, y se aproxima. Y aquí se desencadena toda una acción, se aproxima, se pone a su nivel, toca sus heridas, las sana, lo cura, lo pone en su cabalgadura, lo lleva a un lugar seguro, cuida de él, paga la cuenta, cuando se va promete volver. O sea, aquí hay una dinámica intensa en bien del pobre hombre que quedó herido. Y viene la pregunta final de Jesús. Ya no es respondiendo a la pregunta ¿quién es mi prójimo? Aquí se plantea una pregunta totalmente distinta. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo? Por favor, preste mucha atención porque la pregunta es ¿quién es mi prójimo? Y la pregunta de Jesús es ¿quién se hizo prójimo? La única respuesta posible es el samaritano. Pero es un maestro de la ley, no puede compararse con un samaritano, no puede compararse con alguien que es considerado una especie de paria de la sociedad. Y entonces no le queda otra cosa que decir aquel que tuvo compasión o experimentó misericordia. O sea, para salir de una cae en otra peor, más grave. ¿Por qué? Porque esto en el fondo viene a resultar una acusación contra él mismo. Él, que es hombre de la ley, está en el peligro de no conmoverse frente a lo que le ocurre a otro, porque está graficado en los dos hombres de la ley, el sacerdote y el levita. Y entonces tiene que identificarse con el samaritano. Eso es tremendo para él, pero no le queda otra. Tiene que decir que fue prójimo aquel que experimentó misericordia. Entonces, para concluir nuestra lectura, el prójimo no es una preocupación en la enseñanza de Jesús. Esto puede resultar raro, pero espérese un poquito. La preocupación en la enseñanza de Jesús es hacerse prójimo. Y entonces, para terminar, quédese con esta imagen. Todo el movimiento que hace el samaritano es el movimiento que hace Jesús en su propia existencia. El samaritano viene en una situación de superioridad montado en un caballo. Se abaja, sale del camino porque quedó al borde del camino. Ahí lo cura, lo sana, lo pone en su cabalgadura y lo lleva a un lugar seguro. Todo ese movimiento, usted por favor sígalo, corresponde a la acción de Jesús. Del Padre se hace hombre, se hace nuestro prójimo. ¿Y cuál es la consecuencia? Que a nosotros nos da vida, nos da dignidad, nos recoge, nos sana, nos cura, nos protege, nos consuela, nos contiene. Todo eso. Y además, con su propia vida paga la cuenta. Y Él promete volver a concluir su obra. Por lo tanto, la parábola nos está apuntando lo siguiente. Hacerse prójimo de otro equivale a hacerse imagen de Jesús con otros. Y fíjense que el samaritano tenía una fe muy distinta a la de estos otros hombres. Por lo tanto, aquí tiene sentido lo que Jesús va a decir en otro texto, en Mateo 25. El que hizo esto con uno de estos pequeños, conmigo lo hizo. Entonces saquemos aquí esta conclusión. Quien se conmueve frente a la necesidad, frente a la situación de otro y se aproxima y lo acompaña, lo contiene, lo consuela, lo dignifica, está siendo imagen de Jesús para él. Por lo tanto, en la enseñanza de la misericordia en esta semana, con lo que nosotros nos podemos quedar y subrayar es que el ejercicio de la misericordia es el ejercicio que por un lado nos hace experimentar el amor de Dios en nuestra existencia y en la existencia de otros, y por eso mismo nos constituye a nosotros en la imagen del Dios que se aproxima y le da vida al otro. Lo invito esta semana, para ir concluyendo nuestro curso, a hacer una atenta lectura del capítulo 10, versículos 25 al 39 del Evangelio de Lucas. Y espero que sea muy fecundo para usted en su vida y que este cursito breve de 4 semanas le haya significado también mucho bien para su vida, para su familia, para su comunidad. Muchas gracias y ya nos veremos en otra oportunidad.